no encontró sitio donde nacer y nació en un pobre pesebre, ¿verdad? Y sufrió persecución siendo tan solo un niño. Como va a decir Jesús más adelante en el Evangelio, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿verdad? Y luego el Señor, seguimos recorriendo el Evangelio, en su ministerio público hay un texto que dice que tomó en la sinagoga el rollo del profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Y el Señor, fíjense, curó a los enfermos, dio de comer a la multitud hambrienta, se compadeció de ella, se acercaba a tocar al que sufría. Todo esto lo vengo diciendo para resaltar una sola idea, y que el Señor nos ha dado ejemplo, hermanos, de cómo tenemos que ser nosotros, de cómo tenemos que vivir. Y quiero detenerme en esta idea porque ayer la palabra de Dios, ¿quién fue a misa ayer? Levanten la mano, ¿quién fue a misa ayer? Nadie fue a misa ayer. Toda hermanita, entonces, ayer fue el viernes. Qué barbaridad. Ahí estaba doña Mirta ayer, ahí estaba la otra hermana, es cierto, me consta. El Evangelio de ayer decía unas palabras bien interesantes. Decía que Jesús curó a un leproso. Y yo les decía ayer a los hermanos en la celebración de que en el libro de Levítico nos dice cómo vivían los leprosos. Y era una condición bien dramática. Dice el libro de Levítico que los leprosos, por su enfermedad, eran considerados impuros. Fíjense, tenían que vivir en las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque eran impuros, despreciados en la sociedad. Y como si fuera poco, la ley les mandaba a vestir con ropas rotas, despeinados y todavía con una campanita gritando: impuro, impuro. Así tenían que vivir los leprosos. Pero miren qué interesante. El mundo los desprecia por su enfermedad, porque para la mente de los judíos, alguien que sufría enfermedad o pobreza era un pecador, pues alguien que pecó mortalmente, y por eso Dios lo estaba castigando. Pero Jesús destruye esa forma de pensar. ¿Y saben qué hizo el Señor? Rompió todas las normas. Y no solo lo curó, así de larguito, yo te curo, no. Dice el texto que llegó, lo tocó y le dijo: queda sano. Hermanos, esto nos ha enseñado el Señor. ¿A despreciar a nuestros hermanos? No. ¿Eso nos ha enseñado el Señor? No. A tener misericordia. Eso es lo que nos ha enseñado el Señor. A compadecernos de los demás. A ser misericordiosos con quienes se equivocan. Porque Dios no es un Dios de buenos y entonces Dios desprecia a los malos, ¿no? ¿O ese es el Dios en que nosotros creemos? Que aplaude a los buenos y desprecia a los malos, ¿no? Dice un texto: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre los justos y los injustos. Y si seguimos avanzando en el Evangelio, nos ha dicho el Señor que ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios y a tu hermano como a ti mismo. Esto es en síntesis lo que ha dicho el capítulo 1 y el capítulo 2 de este documento. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, reflexionar ahora? De todo este recorrido bíblico que hizo el capítulo 2, de todas estas enseñanzas del Señor. Hermanos, yo creo que podríamos nosotros hoy hacernos un autoexamen en nuestras comunidades de la renovación, hacernos un autoexamen y preguntar cómo viven nuestras comunidades hoy. ¿Será que estamos nosotros creciendo en el amor, en la empatía con el otro, ¿verdad? O nos llamamos cristianos, pero no vivimos como enseña Cristo. Vivimos con una indiferencia tal con el otro. Mi hermano a la par está llorando porque sufre y a mí no me importa, ¿verdad? Y a mí me da igual. Y me llamo cristiano, pero no vivo como un auténtico, como un verdadero cristiano. Por eso, cuando yo leí el documento, hoy por la mañana, lo leí por la mañana, me va a matar doña Mirta. Tenía un mes de estar meditando, yo lo leí por la mañana. Y cuando leí este documento y reflexionaba estas ideas, yo me ponía a pensar
que cómo podemos nosotros como comunidades evaluarnos si estamos viviendo como cristianos, como Dios quiere que vivamos. Y les confieso que me quedé casi 10 minutos pensando. Y luego se me pasó una idea por la mente, que la iglesia tiene algo que se llama, la iglesia tiene algo que se llama obras de misericordia. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen? La iglesia tiene algo que se llama obras de misericordia. Y hay obras corporales y espirituales. Y yo creo, hermanos, y se me vino a la mente y lo anoté porque yo creo que esto sería como un termómetro para medir qué tan bien o mal anda nuestra comunidad. Y vamos a ver por qué. Pero antes, quiero como introducción a esta reflexión poner un texto de la carta de Santiago en el capítulo 2, verso del 15 al 17. Miren qué interesante lo que dice Santiago. La comunidad cristiana vivía de una forma anticristiana. ¿Por qué? Porque despreciaban a los pobres, porque la iglesia de Jerusalén estaba viviendo un momento bien duro. Había una hambruna en toda la ciudad. Y San Pablo, en otra de sus cartas, había organizado una gran colecta para ayudar a esa comunidad que estaba sufriendo. ¿Y saben qué decían las comunidades? ¿Saben qué decían las comunidades? No, no les queremos ayudar. Porque la mentalidad judía. Porque si están pasando esa hambre y esa necesidad es por su pecado. Y San Pablo lo reprende. Y Santiago escribe este texto a la comunidad también. Dice, si un hermano, dice San Pablo, o una hermana anda desnudo y con falta de alimento diario, y uno de ustedes le dice, id en paz, abrigados y saciados de tu hambre, pero no le da lo que necesita para su cuerpo, dice Santiago, ¿de qué sirve? Si llega tu hermano delante de ti y te presenta todas las necesidades que tiene, y tú le dices, ánimo hermano, que el Señor te bendiga. Y dice Santiago, ¿de qué sirve? Y agrega Santiago, así es con la fe, si no tiene obras, no sirve de nada, hermano. Quiere decir que, por eso se me venía a la mente las obras corporales y espirituales de misericordia, porque si todos decimos ser hermanos, y decimos querernos, y decimos ser buenas personas, y decimos ser cristianos, pero nunca hacemos nada por el otro, dice hoy el Señor, ¿de qué te sirve? Es dura esta palabra. Y entonces yo les quiero proponer estas obras corporales y espirituales para que nosotros midamos qué tan cristianos estamos siendo. Dice el Señor, las normas dicen, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, posar al peregrino. Hay un texto para terminar el Evangelio que dice el Señor, vengan a mí benditos de mi Padre, porque me diste de comer, de beber, porque me vestiste cuando estaba desnudo, porque como les dije al inicio, todo lo que hacen con el pobre, lo hacen con el Señor. Y entonces, hermanos, a veces nosotros podemos preocuparnos mucho por, hay que recoger dinero, qué sé yo, siempre ustedes caminan bien uniformaditos, hay que comprar camisas, hay que poner flores, hay que hacer lo otro. Y llega un pobre a tu casa y te pide, y tú quítate de aquí, me estás atrasando, que tengo que ponerle las flores al Señor. ¿Tú crees que eso es cristiano? ¿Tú crees que tú haces el bien? Y a veces yo creo que esta es una cosa que la iglesia ha olvidado mucho, y es asistirle en la caridad al que sufre. Hermano, nosotros vivimos en un país pobre. Sobra personas que necesiten. Hay orfanatos, lugares de ancianos. En la misma calle tú te encuentras con personas que padecen hambre, pero son borrachos. ¿Y qué? Son cristianos. Pero lo ocupa para el dinero. Pues dale de comer. Tiene hambre, tiene dignidad, es cristiano también. ¿Verdad? Dice visitar a los presos. A mí me choca escuchar esta palabra, ¿no? Si están presos no es por buena cosa. Y seguramente está bueno que paguen su pena. Está bien, porque ahí van a encontrar conversión. Claro que tienen que pagar su pena. Pero dice el Señor, visitar al que está preso. No despreciarlo.
Fácilmente podemos caer en este pecado, hermano. Despreciar al hermano. Ese es un pecador, ese mató, ese robó, ese hizo tal cosa. Y entonces lo sacamos del círculo de los cristianos, ¿no? Visitar al que está preso, enterrar a los difuntos. Y luego viene también en nuestras comunidades también obras espirituales. Dice, enseñar al que no sabe. Quiero compartirles, hoy me pasó algo divertido. Hoy en la mañana andábamos visitando enfermos, un hermano de la comunidad, y visitamos una señora ancianita. Y la señora ancianita vive con una señora que no es católica, pero no es evangélica, no tiene ninguna religión, pues. Y la señora, cuando nos escuchó rezando y todo, dice la señora, la que no era católica, yo quiero aprender a rezar, yo no sé rezar. Pero dice la viejita, no, padre, yo cuando rezo en voz bajita, para que no aprenda de eso. Y yo me quedé, ¿cómo le? Sí, para que no aprenda. ¿Por qué? Porque no es católica, me dice. Y entonces fíjense cómo en la inocencia de la viejita está viviendo algo que está mal. Y yo la corregí. No, es todo lo contrario. ¿Qué dice el Señor? Enseñar a la que no sabe. Y entonces entre ustedes, ¿no? Hay uno que es muy bueno y entre ustedes gente muy inteligente, ¿verdad? Y entonces yo sé mucho y el que no sabe lo desprecio. Y me puedes en los colegios pasa mucho, ¿me puedes enseñar? No, yo no le enseño. Y entonces no estamos viviendo cristianamente. Dice también, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca y que cuesta. Esto es difícil. ¿Por qué? Porque no todo el mundo acepta bien una corrección, pero es tu deber, corregir al que se equivoca, ¿verdad? Dice también, consolar al que está triste. A veces nos llamamos hermanos, y qué sé yo, se le muere un familiar a otro, pero ni un mensaje para brindarle tu compañía, y lo ves cabizbajo y saber qué andará, saber en qué rollo andará metido, a mí no me importa. Eso no es ser un buen cristiano, ¿verdad? Consolar, dice el texto, ¿verdad? Consolar al triste. Y escuchen esta parte, está dura, dice, sufrir con paciencia los defectos del otro. Tú tienes que aprender a tolerar a tu hermano. Como decíamos, ese hermano que no se deja querer, pues. Tienes que esforzarte por amarlo. Así con sus defectos. Con estas cosas que en el fondo te chocan y te cuestan. Pero tienes que aprender a amar al otro. Porque si tú eres misericordioso con el otro, ¿qué dice el Señor? Dios también tendrá misericordia de ti. Y solo termino con la frase de un santo que dice, al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Ustedes creen, hermanos, que cuando ustedes se mueran el Señor les va a preguntar, ¿cuántas interparroquiales fuiste? ¿Cuántas veces fuiste a reunión de tu grupo? ¿Cuántas veces fuiste a misa? Bueno, directo al cielo, ¿no? Está claro que tienes que venir, porque no vienen en el próximo mes. Pero lo que el Señor te va a preguntar es, no cuántos pecados cometiste, porque el Señor perdona. Murió por nosotros para rescatarnos del pecado. Lo que el Señor te va a preguntar es, ¿cuánto bien hiciste? ¿Cuánto amaste a tu hermano? ¿Cuánto bien le generaste a tu hermano? ¿Cuántas veces perdonaste al que te ofendió? ¿Cuántas veces diste de comer al que sufría? ¿Cuántas veces abrazaste y no despreciaste al que se equivocó? ¿Cuántas veces aprendiste a perdonar, hermanos? Ahí está la clave de la salvación. Ahí está tu salvación. En soportar con paciencia al otro, en amar al otro, en respetarlo, en darle el bien, hacerle el bien al que te hace el mal, en rezar por quienes te persiguen, en orar por tus enemigos. Ahí está la clave, porque ahí se cumple el mandamiento más importante que dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque dice San Juan, que el que dice que ama a Dios y desprecia a su hermano, que es un mentiroso. Alabado sea el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano. Dice el texto. Primero partamos de intentar conocer qué es Dios, dice el Padre. Y la mejor definición de Dios, porque si yo les pregunto a ustedes qué es Dios, pues Dios es un misterio insondable. Pero San Juan
nos ha dado una gran definición de Dios, súper sencilla, pero profundísima. ¿Qué dice San Juan? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Digámoslo juntos, Dios es amor. Eso dice San Juan. Dios es amor y misericordia. Y Dios dice, tiene un proyecto de amor para todos nosotros. Y ese proyecto de amor se va a ver en la encarnación del Hijo de Dios. Dios que se hace hombre. Pregunta, hermano. Esta pregunta de catecismo de primera comunión. Dice, le decimos a los niños, Dios se hizo hombre. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué? Para salvarnos, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, este es el plan de amor que tiene Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. Hay un santo que tiene una frase que a mí me encanta, porque explicando esto de la encarnación del Hijo de Dios, porque el hecho de que Dios, sin dejar su divinidad, que es un misterio, se hiciera hombre, como vos y como yo, ¿verdad? Para revelarse al mundo, para salvar al mundo, ¿verdad? Implica que Dios asumió toda nuestra condición, cargó con nuestra dolencia, murió por nosotros. Pero hay un santo que dice una frase que a mí me encanta. Dice el santo, hablando de la encarnación, dice esto: este es el mejor trueque de la historia. Ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque Dios, dice el santo, se hizo hombre para que el hombre pudiera ascender a Dios. Este es el mejor negocio de la historia, dice este santo. Porque si Jesús no se hubiese hecho hombre, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué fuera de nosotros? ¿Dónde terminaríamos nosotros? En la muerte eterna. Pero el Señor se ha hecho hombre para salvarnos y elevar nuestra dignidad a lo más alto y llevarnos un día a ser, hay un texto bien fuerte y dice así, a que sean como dioses, es decir, santos en su presencia. Ese es el plan que ha tenido Dios. Le hemos conocido, dice el texto, en la pequeñez de un niño. Ahí se nos ha revelado Dios, un hombre que se ha hecho niño, y lo hemos visto humillado hasta el extremo en la cruz. Ahí compartió el Señor nuestra pobreza más grande, la muerte, para salvarnos. De ahí que por eso la iglesia dice que Dios opta por los pobres. Pero cuando yo digo esto, yo quiero que se entienda bien, y el Papa se toma el tiempo de explicarlo en el documento. Cuando Dios dice que, cuando Jesús se ocupa esta frase teológica, Dios opta por los pobres, una mala interpretación de eso sería decir, bueno, Dios ama a los pobres y entonces odia a los ricos. No, no está hablando de eso el documento. Más bien pensemos que todos podemos ser pobres. Y no hablo económicamente hablando, que también, sino hablo más bien de un sufrimiento. Todos sufrimos, ¿sí o no, hermanos? Mientras estemos en este mundo, la Virgen le llama el valle de lágrimas, pues siempre vamos a sufrir. Entonces, todos podemos sufrir desprecios, todos podemos sufrir injusticias, todos podemos vivir como pobres porque podemos vivir esclavizados en un pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, me incluyo, todos sin excepción, podemos vivir esclavos de un pecado que no puedes salir de ahí? Y te propones salir y caes, y entonces vives ahí siendo un pobre. Y fíjense que voy a ocupar una expresión bien fuerte, porque cuando tú te confiesas y Dios te perdona, decimos nosotros que Dios te da la gracia. Pero cuando pecas, pierdes la gracia. Entonces, ¿qué eres? Un desgraciado. Y eso nos hace ser pobres que vivimos en el pecado. Y el Señor no te desprecia por tu pobreza, sale a tu encuentro, ¿verdad? O pobre es también aquel que no conoce al Señor, o definitivamente pobre en sentido de necesidad. Personas que pasan hambre, personas que no tienen un techo, personas que están completamente desprotegidas, y la iglesia no puede excluirlos. Por el contrario, Dios sale a su encuentro con un amor preferencial. Si nosotros recorremos la Sagrada Escritura,
vamos a encontrar infinitas citas donde nos va a mostrar este amor de Dios por los pobres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios, por ejemplo, se decanta por salvar a Israel esclavo en Egipto, que Dios protege al pueblo de Dios de sus enemigos, ¿verdad? Que Dios les permite una fortaleza tal que pueden vencer a sus enemigos, que Dios, por ejemplo, luego los va a sacar de la esclavitud en Babilonia. Dios siempre les va salvando. Y luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos al Hijo de Dios, como hemos dicho, que se hace hombre. Algunos teólogos le llaman a esto la kenosis. Dios que se baja hasta nuestra condición para elevarnos, para salvarnos. Y cuando Jesús viene al mundo, ¿verdad? Desde pequeñito ya experimentó muchas necesidades. Dice el texto, primero Jesús nació en una familia rica. Les pregunto, del documento que dice lo siguiente. Estoy convencido, dice el Papa, de que la opción preferencial por los pobres genera siempre una renovación extraordinaria, tanto en la iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y salir a la escucha de los demás. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que acercarnos al que sufre, acercarnos a esta opción preferencial por los pobres, puede transformarnos a nosotros como cristianos, a todos como sociedad? Precisamente, hermanos, porque para hacerle el bien a alguien, antes, ¿qué tienes que hacer? Para compadecerte de un hermano y salir a su encuentro y hacerle un bien, ¿qué hay antes? ¿Qué sentimiento hay antes? ¿Ah? Aparte de conocerlo, porque aunque no lo conozcamos y miramos a alguien que está en una situación dura, queremos ayudarle, entonces ¿qué hay antes? Un sentimiento de amor, por ahí lo dijeron, un sentimiento de amor, como Cristo amó a la iglesia. Así, amar al hermano como Cristo amó a la iglesia. Y no son pocas palabras. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia, hermanos? No hay una cruz por aquí. No hay, hasta la muerte. Dice también, porque entonces, cuando tú amas a alguien y sales a su encuentro para hacerle un bien, dice el texto, implica salir de ti mismo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esto es uno de los mayores pecados que podemos tener nosotros? No hacer el bien que estamos llamados a hacer. Este pecado de omitir las cosas buenas que podemos hacer y conformarnos con las cosas sencillas. Yo vengo a mi asamblea, yo le canto al Señor, y cuando salgo por ahí miro a un pobre tirado en la calle, digo, ay, qué horrible, apartémonos, sigamos nuestro camino. Y yo creo que estoy bien, yo creo que directo al cielo me voy a ir, pero no, hermanos. No amar a tu hermano, no generar el bien a tu hermano, es un pecado y es gravísimo. Pero entonces implica salir de ti mismo y liberarte de las cadenas actuales de este mundo. ¿Qué nos recomienda el mundo de hoy? Uno, hay que ser egoísta, dice el mundo de hoy. Dice el mundo de hoy, hay que ser apresurados por lo material. Es la guerra del más fuerte. El más fuerte aplasta al más débil. Esto te propone el mundo, pero esta forma de pensar es anticristiana. No tiene que ser así entre nosotros. Esto es lo que nos quiere enseñar el Papa. No tiene por qué ser así entre nosotros. Esa no es la voluntad de Dios. Por el contrario, la voluntad de Dios es que todos nos veamos como lo que somos. ¿Qué somos todos nosotros? Hermanos. Y si somos hermanos, tengo que preocuparme por lo que pasa a mi hermana. Y si somos hermanos, tengo que compadecerme del otro. Hay un texto en el libro del Éxodo, cuando Dios va a enviar a Moisés, dice el Señor, yo he visto la opresión de mi pueblo y he oído los gritos de dolor. Conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a liberarlos. Palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos en una situación de mucho sufrimiento, imagínense ustedes al pueblo de Israel esclavo en Egipto, oprimidos, víctimas de muchas injusticias.
cuando tú te sientes, y no solo en este sentido, en cualquier sentido que tú te sientas hoy, en una situación profunda de tristeza, de soledad, de vacío, de sinsentido en tu vida, siempre surge una tentación muy grande. ¿Cuál creen ustedes que es la tentación muy grande? Creer que el Señor se ha olvidado de ti. Y esa tentación le pasó al pueblo y nos puede pasar a todos nosotros. Creer que ya Dios no se acuerda de ti, que ya el Señor se olvidó de ti. Pero por eso quiero volver a leerles esta cita. Ante esta tentación, dice el Señor, yo he visto la opresión de mi pueblo. Dios es consciente de tus sufrimientos y he oído los gritos de dolor. Conozco muy bien sus sufrimientos. ¿Qué decíamos en el lema? El Señor cargó con nuestros sufrimientos. Tú te puedes sentir que te cometen injusticias. Bueno, pues te cuento que al que más injusticia le cometieron fue a Jesucristo. Tú puedes sentir que te duele demasiado la pérdida de un ser querido, no puedes superarlo. Pues dice el Evangelio en San Juan que Jesús lloró con la muerte de su amigo Lázaro, ahí sus amigos de Betania. Tú te puedes sentir que incomprendido. Pues déjame decirte que hay un texto donde dice que andaban buscando al Señor porque creían que se había vuelto loco. Así dice el Evangelio. Andaban buscando al Señor porque creían que se había vuelto loco. Pues el Señor, hermano, sabe las injusticias que te cometen. El Señor sabe lo que tú sufres. Es consciente el Señor. Y dice el texto, por eso he bajado para librarlos. Estas son las palabras con las que inicia el documento en los versos del 1 al 14. En resumen, en esta primera parte del documento, ¿qué podemos decir, hermanos? Que Jesús es el primero que carga con los sufrimientos del mundo. Estas ideas quisiera que las tengan muy claras. Que el mensaje cristiano tiene una clara opción preferencial por los pobres, por los que sufren. Que el mundo de hoy vive en muchas desigualdades y que nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de este mundo. Voy a volver a leer. Estas son las ideas síntesis de la primera parte. Dice que Jesús es el primero que cargó con nuestros sufrimientos. Que el mensaje cristiano tiene una clara opción preferencial por los pobres, por los que sufren. Y que el mundo de hoy vive en muchas desigualdades e injusticias. Y que tú, que te llamas cristiano, estás llamado a ser distinto. Fíjense que hay un evangelio donde dice el Señor reclamando, ¿qué tienen ustedes de especiales? Si hacen cosas buenas, dice el Señor, a los que te hacen el bien. Hasta los fariseos, los judíos, los escribas también hacen eso. ¿Qué tienes tú de especial si solo haces el bien al que puede devolverte el bien? Lo extraordinario, porque la forma de vivir y de actuar del cristiano, lo extraordinario es que tú procures el bien a todos, absolutamente a todos, hasta el hermanito que no se deja querer, como me decía una señora, al hermanito que lo vamos a ver más adelante en una cosita que tengo por acá, que definitivamente pues no te agrada, pero no puedes tú, si te llamas cristiano, propiciarle el mal, desearle el mal, odiarlo. No es esto un sentimiento cristiano. Vamos ahora con la segunda parte.